¿Qué tal? Bienvenidos al programa de actualidad de Marca TV, un programa donde va a ir un poquito más allá del deporte, porque como el periódico de Marca es absolutamente global, pues también queremos abarcar otros puntos de vista de la actualidad, ya no solo de política, sino también junto con el deporte. Y para ello, hoy ha venido con nosotros periodista político, Josué Cárdenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues encantado de estar aquí, claro. Como hemos dicho, hoy la política y el fútbol y el deporte especialmente parece que están tremendamente ligados lo uno con lo otro, especialmente después de lo del tema Vinicius. Oh. No sé qué opinión te va a traer un tema tan controvertido como es ese tema. Bueno, en todas las comidas familiares siempre se dice prohibido hablar de política y de fútbol, ¿no? Yo creo que eso siempre está conectado y son los temas tabús que más dividen a veces a la sociedad. Y evidentemente en el caso de Vinicius se ha politizado muchísimo, se ha cargado de política y a pesar que se diga que el fútbol tiene que estar separado de la política, hay temas en los que la política se mete, sobre todo cuando la ministra de Igualdad y otras instituciones del Estado pues han decidido opinar, meterse en este jardín de rosas, que diría Ducandú, y realmente, pues bueno, es un tema peliagudo, es un tema en el que debemos dejar a un lado el forofismo de uno u otro equipo y definirlo dentro de los parámetros de la España del siglo XXI, de la España que estamos viviendo y de cómo se está desarrollando todo, ¿no? Bueno, pues para seguir hablando de deporte y de política, tengo aquí a mis dos compañeros, Pablo Guirado. Hola, ¿qué tal? Y Alex Martínez, que nos van a acompañar hoy en esta entrevista. Y yo también quería preguntarte, antes de que les dé el turno de palabra a ellos, ¿por qué crees que los clubes han sido tan permisivos con estos tipos de actos quizás racistas que ya se han dado en anteriores ocasiones en España? Bueno, claro, esta transformación que ha sufrido el fútbol en cuanto a aficiones, en cuanto a clubs, ha sido de una manera tan rápida que realmente digerirlo ha sido complicado. Cuando las transformaciones sociales se producen a una velocidad prácticamente de la luz, pues cuesta asimilarlo, ¿no? Porque venimos de unas etapas en las que en los años 90 no había estadio de fútbol en la que una persona negra, y había un montón de jugadores negros, recibiera montones de insultos, pues evidentemente a que decir mono se haya convertido en, bueno, pues llenar portadas, manifiestos y que se puedan llegar a cerrar estadios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido complicado para los clubs. Yo creo que juegan dos factores: por un lado la libertad de expresión que tienen las aficiones de transmitirse, la manera tan bonita que tiene el fútbol de llevarnos al éxtasis, de llevarnos a situaciones en las que, joder, en un momento dado un hombre que es un abogado, que va a su trabajo, que es una persona formal, padre de familia, de repente le ves como un energúmeno gritarle al árbitro, gritarle a Vinicius, lo que sea, ¿no? Entonces ese fútbol nos lleva a esa situación y los clubs creo que tienen que acostumbrarse a, primero, dejar libertad a sus aficiones. Es importante que las aficiones se desarrollen, que puedan transmitir el mensaje que quieran lanzar, pero siempre dentro de unos parámetros, es decir, que sepan dónde está la línea. Y sobre todo yo creo que más que las aficiones tienen que tener mucho cuidado con los jugadores, con los futbolistas que están en el terreno de juego. Yo creo que cuando hace años a Sergio Busquets se le permite, se le justifica llamar mono a Marcelo, que todos lo vimos, él dijo mucho morro, pero evidentemente las imágenes están ahí, ¿no?, que diría Caranca. Pues creo que realmente cuando se tiene permisividad, cuando defiendes a tu jugador por el simple hecho de que sea de tu club, ahí ya pierdes todo criterio y pierdes toda catadura moral para poder juzgar, en este caso, a otra afición o a otros futbolistas. Totalmente de acuerdo, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Yo quería preguntarte porque todo viene de aquel partido en el Wanda, en el Metropolitano, con esos cánticos sobre Vinicius, y ahí ya eso fue a juicio y ya se habló de que en un contexto de máxima rivalidad como que estaba permitido. ¿Crees que los comportamientos de Vinicius, esa supuesta provocación, tienen precisamente justificación con esos cánticos racistas? Hombre, fíjate, me ha dolido mucho ver estas imágenes de policías llevándose a chavales como si fuesen etarras o como si fuesen auténticos delincuentes de su casa, ¿no?, para intentar parecer que estamos en un estado policial y crear el miedo, ¿no? Yo creo, sinceramente, que Vinicius es un jugador muy bueno, Vinicius es un excelente jugador que tiene que centrarse en jugar al fútbol. Yo creo que todo este tema le está desviando de un objetivo que tiene que ser ir a por el Balón de Oro, porque se lo merece, porque es un jugador que lo vale. Es el jugador que a mí en el campo es el único que me hace levantarme la silla, ver algo diferente, gambetear, regatear. Es el único jugador que no se suscribe a lo meramente futbolístico, pero imprescindible, ¿no?, sino que sale de esos márgenes, ¿no? Entonces, que se centre en el fútbol
fútbol porque esto le está desviando. Y yo creo, si os fijáis, futbolísticamente hablando, desde que ese partido se produjo en el Wanda Metropolitano, Vinicius no ha sido el mismo. Vinicius ha llevado una serie de comportamientos en el campo, salvo el partido de los Osasuna, que fue espectacular, la final de Copa, todos los demás partidos más pendiente casi de lo que le dicen que del propio terreno de juego, ¿no? Y yo creo que eso gana en la batalla los que te insultan. Si tú consigues, como Cristiano Ronaldo, que para mí es el mejor, porque Cristiano Ronaldo ha marcado una era en el fútbol, consigues que los insultos te la refanfinflen, pases de ellos y te centras en jugar, vas a ser el mejor jugador del fútbol, del mundo. Y si, en vez de Cristiano, hablo de Dani Alves, si te tiran un plátano y consigues quitarle la piel y comértelo y ridiculizar a aquel que intenta ridiculizarte, creo que ahí has ganado la batalla. Creo que Vinicius se tiene que tomar menos a pecho esas actitudes. Y yo creo que ese partido del Wanda Metropolitano marcó un antes y un después en la vida de Vinicius. ¿Crees que ¿Crees que la mediatización de este acto, de todo lo que estaba ocurriendo, sobre todo alrededor de Vinicius, le está, no solo, como tú has dicho, haciendo mal al propio jugador, sino también al fútbol español? Porque se ha visto cómo ha salido el presidente de Brasil a hablar. Nos han criticado desde Inglaterra en todos los diarios. Todo esto no solo no está haciendo bien al propio jugador, sino también es un hecho ya de sociedad. Bueno, se está hablando de no darnos el Mundial por este tipo de comportamientos. España no es un país racista. Hay que transmitir este mensaje porque no lo es, porque todos convivimos en nuestro día a día con personas de innumerables razas, y que nos vengan a dar lecciones Inglaterra, Bélgica o estos países donde sí ha habido un problema de supremacismo durante muchísimos años, creo que es una tomadura de pelo absoluta. Creo que hay que transmitir que la sociedad española es una sociedad integradora en el deporte. Nosotros somos muy jóvenes, pero había un boxeador que se llama José Legrá, que era más negro que, yo qué sé, que el sobaco de un grillo, y que el hombre se sentía muy español, que amaba mucho a España, y así, bueno, todos conocemos a Marcos Sena, que lo dio todo en aquella Eurocopa del 2008, conocemos a Diego Costa, conocemos a jugadores que han sido muy negros y muy españoles, y que ellos han competido como los mejores. Por lo tanto, creo que la sociedad no tenemos que coger esos complejos que vienen de la leyenda negra y de toda esta situación en la que parece que España ha hecho todos los males del mundo. No, España ha sido un ejemplo de integración, España es un ejemplo de acercamiento hacia otras realidades que muchas veces en el mundo le han superado, pero que España ha cogido el toro por los cuernos, y que realmente somos un país en el que, bueno, nos lo cuenta la gente, ¿no? La gente que tenemos que viene de fuera, que España es un país maravilloso para poder realizarse como deportista y poder ganar muchos títulos, claro. Y José, yo quería preguntarte, ¿qué tienen en común, o qué crees que tienen en común el fútbol con la política? ¿Qué crees que es lo que se parecen, y a lo mejor también un poco la diferencia principal que puede haber entre ambas? Qué interesante pregunta. Pues vuelvo al inicio. Creo que son dos ámbitos que nos... Perdonad, que esto no se hace... Ahí está. Perdonad. Son dos ámbitos que nos sacan de la rutina, que nos sacan del día a día. Creo que son dos ámbitos muy viscerales que van a nuestro corazón y donde el forofismo juega un gran papel. Vi hace poco una entrevista a la artista Loles León, que ella decía: yo es que voto al PSOE porque mi abuelo era del PSOE y mi padre era del PSOE, por lo tanto yo voy a votar al PSOE. Yo soy del Real Madrid porque mi padre es del Real Madrid, me enseñó a ser del Real Madrid y por eso soy del Real Madrid. Esa tradición a la hora de transmitir los valores se transmiten tanto a nivel político como a nivel futbolístico. También el bufandismo, ¿no? Nos gusta mucho defender la bufanda de nuestro equipo, y aunque veamos un penalti flagrante absoluto en el área de nuestro equipo, nosotros vamos a decir que no le han tocado. Si vemos corrupción en el partido que nosotros apoyamos, decimos: no, hombre, los otros roban más, ¿no? Entonces creo que hay ese paralelismo de ir a los sentimientos, al corazón. Yo creo que la política y el fútbol te llevan a eso, y creo que son dos ámbitos en los que los españoles lo vivimos con mucha intensidad, y muchas veces no hay diferencia entre las celebraciones de la calle Génova o lo que pasa en Cibeles, ¿no? O lo que pasa en Neptuno, ¿no? Muchas veces las celebraciones también son muy parecidas, y la euforia cuando hay una victoria electoral y cuando hay una victoria futbolística, la verdad que se dan la mano. Es verdad que luego lo bonito del fútbol es que en el Calderón o en el Wanda Metropolitano ahora, pues ves a gente de Vox, ves a gente de Podemos, y que todos se dan un abrazo, ¿no? Pero es verdad que se dan la mano en muchos ámbitos, y luego que, yo qué sé, que Jesús Gil, por ejemplo, mezcló política y fútbol, se dio cuenta que esto era muy importante, ¿no? Ahora cada vez menos. Florentino Pérez ha estado muy presente en esta campaña. Yo creo que Podemos se ha equivocado rotundamente al señalar a Florentino Pérez como el malo de Madrid, cuando toda Madrid quiere a Florentino Pérez. Y es muy curioso, ¿no? Esos paralelismos y esas situaciones que se dan entre fútbol y política. Yo quería cerrar un momentito con el tema de Vinicius un momento. Sí. Entonces, has comentado antes que la solución sería que le diera un poco más igual esos insultos.
¿La solución entonces es que Vinicius se calle o castigar punitivamente a aquellos que insultan de manera racista? Yo creo que, joder, la solución, claro, es muy complicada. La solución es muy complicada, pero la solución pasa por un Vinicius centrado en lo futbolístico, centrado en el juego, centrado en meter muchos goles, en callar bocas a esos que le insultan con goles por la escuadra, y que de alguna manera, si ese comportamiento es muy concreto, si ese comportamiento se produce en un foco de una afición, no magnificarlo, no hacerlo tan grande que parezca que es que toda la afición del Valencia es racista. ¿Qué pasa? Que el Valencia, yo me acuerdo, jugaba Miguel, un jugador portugués que era absolutamente negro, Diacabí creo que también juega en el Valencia, o sea que realmente que la afición del Valencia sea racista también me parece un chiste malo, por lo tanto, no magnificarlo. Yo creo que si hay un pequeño foco de personas que quieren meterse con Vinicius por cuestión racial. Yo he sido 9 años árbitro, os lo reconozco, y claro, de mí pues con mi raza no se metían, pero mi pobre madre se tenía que duchar cada vez que acababa un partido. Mi madre, pues eso, no se metían con su raza porque mi madre no es negra, pero sí se metían con su profesión, ¿no? Con la supuesta profesión que le atribuían a mi señora madre. Por lo tanto, creo que el insultar en el fútbol forma parte de esa manera de desfogarse. Hay mucha gente que va al fútbol después de haber tenido muchos problemas en casa, y el fútbol le sirve para joder, desahogarse, y lo que no le dice a su parienta, que no se lo debe de decir, evidentemente, no vamos a hacer aquí apología de nada, pero lo que no se dice a su parienta o no se lo dice a su jefe, se lo dice a Vinicius. Y ya para terminar, porque se me ocurre, es que el fútbol y la política siempre están tremendamente unidos, pero ahora la política quizás es el que tiene el mayor foco de actualidad, ¿no? Con lo que se nos viene encima el próximo 23 de julio. Para cerrar, ¿cómo ves a España a partir de ese 23 de julio? Bueno, la bola de cristal, aquel programa de Alaska, pues no la tengo, no sé qué va a ser de España. Lo que sí es importante, es muy importante, que esas elecciones sirvan para que un proyecto político que ha durado 5 años, ¿no? que ha formado parte de lo que Rubalcaba, no lo digo yo, denominó como Frankenstein, pues se le pueda pasar página, ¿no? Se puede acabar. Esa manera de hacer política con personas que han blanqueado los asesinatos o que han sido asesinos, pues pueda acabar. Yo creo que necesitamos una etapa de cambio en ese sentido, que Podemos pase a otro plano. Podemos se acabó como proyecto político, nació en Caracas y muere en Galapagar, y yo creo que es importante que nos quitemos 5 años de sanchismo, lo que supone el sanchismo, y vayamos a otra etapa. Algunos dicen, joder, que vienen los fachas y que viene Vox y que peligro. Bueno, pues yo creo que no es tan fiero el león como lo pintan. Creo que realmente España necesita quitarse esa losa de tanto enfrentamiento. Yo cuando veo a Irene Montero tan enfadada y tan cabreada, joder, chica, disfruta un poco más, ¿no?, de la vida y vete a pasear con tu marido, que entiendo que, oye, que es un tipo que te dará cariño y eso, ¿no?, Pablo Iglesias. Pues vete a dar un paseo, sé más feliz. Ángela Rodríguez Pam, ¿no?, esta secretaria de Estado que nos ha acostumbrado, pues eso, con Vinicius lo hemos visto, ¿no?, tan agresiva, metiéndose con todo el mundo, con todos los sectores de la población. Cuando te metes con todo el mundo, te pasan todos los órdenes de la vida, que no consigues nada. Por lo tanto, yo creo que hay que superar esa etapa y que vayamos a un momento en el que, bueno, pues el Real Madrid siga ganando muchas Copas de Europa, que eso es lo que también deseo, y a nivel político, pues eso, que la bandera de España esté en alto y que a los que amamos a España, que no se nos insulte o no se nos mire como si fuésemos malas personas. Pues, Josué, muchísimas gracias. Y con este consejo, con este deseo de Josué de cambio, pues es como vamos a cerrar ya. Desde aquí, desde Marca TV, donde hemos repasado la actualidad juntada tanto con el deporte como con la política. Y por lo tanto nos vamos a despedir. Aquí despido también a Pablo y a Alex. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene aquí en Marca TV. La televisión del deporte.